ya empezamos a analizar desde el capítulo 6 de Jueces todo el contexto, toda la historia en el cual ellos estaban viviendo, y a partir del versículo 11 en particular, cómo Dios introduce a Gedeón dentro de esta historia, decíamos que con un doble propósito. Un propósito personal para con Gedeón, con los suyos, para su familia, que era mejorarlos, que era cambiar su realidad, pero también, a la par de cambiar su realidad, desafiarlo a involucrarse y ser partícipe en la tarea, en la misión que Dios quería llevar a cabo en ese pueblo. Esa es la visión con la cual estamos encarando este estudio. Vernos nosotros también, así como Gedeón, a Dios llamándonos, queriendo irrumpir en nuestras vidas para mejorarla, para transformarla, para hacernos saber que en nuestras necesidades Él está y quiere acudir y quiere intervenir, por un lado. Y por otro lado, que esa introducción de Dios en nuestras vidas, a la par de querer mejorarla, a la par de querer bendecirnos, quiere desafiarnos a ser partícipes de su obra, quiere a sumarnos a la misión que Él tiene dispuesta para nosotros. Entonces, bueno, habíamos visto que Gedeón limpió, después que Dios entendió el llamado de Dios, Dios le dio la primera parte de la tarea que tenía que hacer, que era ir a destruir los altares que tenía su padre en la casa y levantar un altar a Dios. Eso lo hizo, lo tenemos en los versículos 26, 27 y 28. Acá Gedeón levanta un segundo altar. Tenemos bastante con el tema de insistiendo con el tema de los altares. Gedeón levanta en el versículo 27 y 28 un segundo altar. Al primer altar que él había levantado en el versículo 24 le llamamos el altar del compromiso. ¿Se acuerdan? Porque él en ese momento se dio cuenta de que Dios había irrumpido en su vida y lo estaba desafiando, y él decide en ese momento comprometerse con ese llamado de Dios. Ahora levanta otro altar, el que levanta allí cuando destruye el altar que tenía su padre dedicado a Baal y Asera, lo destruye. Dios le dice que edifique un nuevo altar y que sacrifique el toro el más gordo que tenía allí en el ganado de su familia, ¿no? Ese es un segundo altar que él edifica, y yo lo llamo el altar del testimonio. Vieron que me estuve con eso de ponerle nombre a los altares. Bueno, el otro era el altar del compromiso. Tomó idea de que Dios lo estaba llamando y decidió comprometerse con eso. Acá estaba empezando a poner manos a la obra y levanta el altar del testimonio. ¿Por qué el altar del testimonio? ¿Qué significaba ese altar? Significaba, allí plantado en medio, a la vista de todos, quería decir, acá hay gente que en medio de una sociedad idolátrica, secularizada, alejada de Dios, y aún a pesar de los riesgos que puede implicar, hay gente que sirve al Dios vivo y verdadero. Eso significaba ese altar. Y evidentemente fue visto así por los demás. Ya conocemos la historia, ya la hemos leído, ¿no? Pero al plantar ese altar ahí y sacrificar al toro más gordo que tenían en ese lugar, Gedeón estaba diciendo, acá hay gente que sirve al Dios vivo y verdadero. Aún a pesar, como dije, de los riesgos que implicaba en medio de donde él estaba viviendo, que querían ir y lo querían matar, ¿no? Después de lo que pasó. Y entonces sacrificó en ese altar, el altar del testimonio, lo mejor que tenía. Y pensaba en esto, y para ir entrando nuevamente en tema, que debiéramos estar dispuestos a sacrificar lo mejor que tenemos en el altar de Dios. Debieras estar dispuesta a sacrificar lo mejor que tenés en el altar de Dios. Y dado que este es un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia, con estas palabras o con otras palabras, pero es un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia, pareciera que eso es un requisito de parte de Dios. ¿No? ¿Coinciden conmigo? Que es un requisito de parte de Dios, que estemos dispuestos a sacrificar lo mejor que tenemos en el altar a su honor, rendido ante Él. Yo creo que sí, hermanos. También pensaba, al reflexionar en esto, que cuando nos planteemos algunas cosas que no funcionan como debieran, quizás tendríamos que considerar este punto, ¿no?
¿Estoy sacrificando lo mejor que tengo o estoy dispuesto a hacerlo si fuera necesario en el altar de Dios? Bueno, pensémoslo. Consideremos esta situación, porque como dije antes, es un patrón que se reitera a lo largo de la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis. El Señor nos plantea esto, esta disposición y esta entrega, ¿no? Por otro lado, a veces sucede que estamos por ahí dispuestos a esto de tener nuestro altar, de sacrificar en él el toro más gordo de nuestro ganado, etcétera, etcétera, pero sucede que nos conformamos con eso, con tener un jardincito lindo, apropiado, con pasto, con algunas plantas, tener allí nuestro altar, libre de cosas ajenas a las de Dios, pero a veces nos conformamos con eso. Y no estoy en contra de que tengamos eso, porque en realidad, si lo lograste, te felicito porque estás en una gran posición. Pero también debo decirte que estar en esas condiciones no es haber llegado todavía a lo que Dios espera, a lo que Dios espera y quiere de nosotros. No es todavía haber cumplido la misión. Es posiblemente estar en esa posición, estar en una condición cumplida, una condición necesaria para estar en la posición adecuada, para entonces hacer lo que Dios espera de nosotros. Pero no debemos quedarnos solamente con decir, tengo un lindo terrenito, tengo un lindo altar y de vez en cuando voy ahí a sacrificar algo para el Señor, no espiritualmente hablando, por supuesto. Jueces 6:33, ¿estamos ahí? Bueno, dice así. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, vinieron todos juntos y pasando acamparon en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel estaba del otro lado de una montaña que había allí, que era el collado de More, que después lo vamos a leer. Ellos estaban de este lado, al sur del collado de More, y los amalecitas, madianitas estaban al otro lado, al norte del collado de More. Eso lo vamos a leer después. Todo muy lindo hasta acá para Gedeón. No todo lo que hemos leído hasta acá, hasta el versículo 32, la verdad que es para admirarlo y para ver cómo fue evolucionando Gedeón en su vida, recibiendo el desafío de Dios, entendiéndolo, comprometiéndose y empezando a poner manos a la obra. Todo muy lindo que el ángel de Dios que se le apareció, el primer altar que llamamos del compromiso, el segundo altar que llamamos el del testimonio, muy bueno lo del toro, muy bueno de que la gente lo haya reconocido como alguien que adora y sirve al Dios verdadero, pero ahora, en este momento, del versículo 33, llegó la hora de enfrentar al enemigo. Llegó la hora de enfrentar al enemigo. Ahora, aún a pesar de lo que ya había hecho, que no era poco, recordó que el llamado de Dios para él, ¿cuál era? Según el versículo 14, siempre en el capítulo 6. El llamado de Dios para él era salvar a Israel de la mano de los madianitas, lo cual todavía no había ocurrido. No perdamos nunca de vista que, más allá de todo lo demás, hermanos, escúchenme en esto, porque esto es importante que sé que lo sabemos, pero por eso digo, no perdamos nunca de vista, que más allá de todo lo demás, el llamado de Dios es a cumplir la misión de salvar a la gente de los enemigos que los oprimen, mostrándoles que en Dios está esa salvación, y nosotros ser instrumentos en las manos divinas, como Gedeón, para ayudar a cambiar para bien la realidad eterna y también cotidiana de estas personas. Porque estos enemigos, no solo que muchos de ellos morían en los enfrentamientos y demás, sino que se les arruinaban la vida de todos los días. Los dejaban les mataban el ganado, les robaban los frutos de la tierra, les destruían las propiedades, entonces les arruinaban la vida. Como sucede hoy en otros aspectos con nosotros, con las personas que están a nuestro alrededor. El enemigo nos arruina la vida y muchas veces termina en un final malo e indeseado. Bueno, Dios nos llama para
ser instrumentos útiles en sus manos para transformar eso. Primero hacerlo en nosotros, como lo hizo en Gedeón, pero después poder hacerlo para con los demás. Salvar a la gente de los enemigos que los oprimen, mostrándoles que en Dios está esa salvación y nosotros siendo instrumentos en sus manos para ayudar a cambiar para bien la realidad cotidiana. Como ya lo dije creo que el jueves pasado, en cualquier situación similar anterior, cuando los madianitas, los amalecitas y todos los de los dientes empezaban a juntar, ellos, los judíos que los pispeaban, los trataban de tener vigilados, cuando veían que se empezaban a juntar, decían, ¡pap! Sonamos, ahora se vienen para acá. No, esa era la clásica. Y en cualquier situación similar anterior, Gedeón y todos los suyos hubieran salido a esconderse, como ya consideramos cuando empezamos con este estudio. Pero ahora, ¿qué pasó? No salieron a esconderse. ¿Qué dice el versículo 34 y 35? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Ya esto lo habíamos comentado, que los abiezeritas son los de su familia. Él era de la zona de Abiezer, los abiezeritas eran los suyos. Entonces él tocó el Gedeón, el cuerno, y los suyos, los de su familia, los de su alrededor, se reunieron con él. Pero no solo ellos, sino que también los del resto de la tribu a la cual ellos pertenecían, que era la tribu de Manasés. Envió mensajeros y también se juntaron con él. Pero no solo los de la tribu a la cual pertenecían, que era de Manasés, sino los de las tribus vecinas, de la tribu de Aser, Zabulón y Neftalí, los cuales salieron a encontrarles, a unirse al llamado de Gedeón para salir a enfrentarse al enemigo. Lo cual no era un llamado a irse de vacaciones, no era un llamado a comer un asado, no, era un llamado a ir a pelear. Y la verdad que todas las experiencias previas que ellos tenían de pelearse contra estos enemigos eran bastante malas. Pero ¿qué pasó acá? Antes hubieran salido huyendo, pero ahora no solo cambió la propia actitud de Gedeón, que él recordaba que Dios le había dicho y le creyó, y lo asumió cuando le dijo en el versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Así como se juntaron, dice el versículo, que se juntaron a una como un solo hombre, bueno, Dios le dijo, los derrotarás como a un solo hombre. No solo que le creyó y cambió esa actitud, sino que el Espíritu de Jehová vino sobre él y los demás vieron en él a alguien que estaba preparado y dispuesto en las manos de Dios para hacer esta obra y empezaron a sumarse a él. Había llegado el momento de poner manos a la obra y así lo hizo. Sensible al obrar del Espíritu Santo que vino sobre él, se dispuso a cumplir la tarea encomendada. Dice el versículo 34, entonces leímos que el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu Santo es el que provee de la decisión, de la capacidad y de la fuerza para la tarea. Hermano, nosotros no tenemos decisión, no tenemos capacidad, no tenemos fuerza, no importa, no tenemos que tenerla. El Espíritu Santo es el que nos provee de eso. ¿Se dan cuenta? ¿A qué estamos prestos para enfrentar? ¿A qué nos está desafiando el Señor a enfrentar? En lo personal y como iglesia. Bueno, déjame decirte y reiterar eso. La decisión para hacerlo, la capacidad y la fuerza para la tarea provienen del Espíritu Santo. Nosotros debemos cumplir con todos los pasos anteriores. Espíritu Santo que en aquel momento que estamos leyendo en el libro de los jueces, llegaba sobre personas puntuales para que cumplan tareas específicas, como era el caso de Gedeón y su misión de salvar a su pueblo de los madianitas, pero que hoy en día ese Espíritu Santo está en la vida de todos los verdaderos creyentes en Cristo e hijos de Dios, haciendo morada permanente en nuestras vidas. ¿Y eso cómo lo sabemos? Lo sabemos primero porque el Señor Jesús lo prometió. Y allí en Juan 14, 15, 16, reiteradamente el Señor, en sus últimas palabras, en su última reunión con sus discípulos, les habló de esto. Leo algunos versículos, Juan 14, 15, 16, 17. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes.
Y podríamos leer 3 o 4 versículos más. Hermanos, ese Espíritu de Dios que está hoy haciendo morada en nuestras vidas. Y como le dijo el Señor Jesús en Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y harán la tarea, harán la obra para la cual yo los he llamado y los he escogido. Habiendo dicho todo esto, a partir de aquí se dan 3 momentos especiales. 3 momentos especiales que quiero que analicemos. Creo que vamos a llegar a 2 hoy. No vamos a hacer los 3 porque va a ser mucho. El primero de esos momentos especiales es el pedido de Gedeón a Dios de una nueva confirmación. El pedido de Gedeón a Dios de una nueva confirmación. Dios ya le había hablado, Dios ya lo había llamado, Dios ya lo había confirmado, pero ahora llegaba el momento de poner manos a las obras. Entonces surge lo que vamos a leer ahora. ¿Alguno de ustedes quiere leer 36 al 40? Jueces 6 del 36 al 40. Le hablo a alguno de ustedes. Nora, ¿levantaste la mano? Nora, yo. Bien, vamos. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gracias. Esta historia del vellón, de Gedeón y demás es bastante conocida, por lo menos de oída, seguramente todos la tenemos presente, ¿no? Pero es más que interesante cuando la ponemos en contexto y en ese contexto la analizamos. Llegó el momento de poner manos a la obra. Todo lo que había venido ocurriendo hasta aquí era preparatorio, podríamos decir. Era ponerse en las condiciones personales y espirituales y en todo aspecto de la vida para cumplir la misión. Pero ahora había aparecido el enemigo. Y el llamado de Dios había sido a salvar a Israel de la mano de los enemigos. Entonces, en otras palabras, Gedeón se dio cuenta que Dios le estaba diciendo: bueno, Gedeón, vamos, prepárate, que llegó la hora. Y bueno, siempre tratamos de pensar en nosotros también, no solamente en Gedeón, ¿no? Y la verdad que es posible, muy probable, que cuando llegue el momento de poner manos a la obra, en lo encomendado por Dios, aparezcan las dudas y los temores. Dios había estado obrando en la vida de Gedeón, se había estado manifestando, de manera contundente, podríamos decir. Por empezar con la aparición del ángel o del Señor mismo hablando con él, ¿no? Y lo que ocurrió después. Y el Señor, nosotros tenemos una historia de relación con el Señor también. No estamos arrancando acá de cero. Y hemos vivido experiencias del tipo de las de Gedeón, digamos. Pero es posible, reitero, que en determinado momento, cuando llega el momento de poner manos a la obra, o que las papas queman, y cuando tenemos que empezar a hacer lo que Dios nos ha dicho, aparezcan las dudas y los temores. Como le pasó a Gedeón. Dijo: sí, Señor, vos me dijiste que yo iba a hacer esto, y que vos ibas a estar conmigo, y que me ibas a dar la fuerza, y que tu mano iba a estar actuando para que esto sea una realidad y tu pueblo sea liberado de las manos de los enemigos. Pero, Señor, quisiera que me confirmes, me dice. ¿Me podés dar una pista más de que no estoy equivocado, que ahora es el momento, que esto es lo que tengo que hacer?
Así que bueno, hermanos, ¿el Señor qué hizo? Lo sacó corriendo, le dijo, no, Gedeón, ya con todo lo que hice, vos necesitas todavía que venga y que te diga y que te muestre que esto, que lo otro. No, hermanos, el Señor lo escuchó y le dijo, bueno, Gedeón, ¿qué querés hacer? Bueno, mirá, Señor, acá tengo un velloncito, mirá qué lindo, lo voy a poner acá, y que el rocío, que es seco, que mojado, que la tierra, que el vellón, lo que ya leímos. ¿A qué voy con esto? A que creo, estoy seguro, que ante el sincero deseo, con cierto grado de miedo y también de humildad de Gedeón, Dios accede 2 veces a su pedido. No una, 2 veces, no quedando ya margen de dudas de que era el momento de ponerse en acción. Pero quiero hacer énfasis en la actitud con la cual se presenta Gedeón delante de Dios. No fue prepotentemente, no fue con ningún atisbo de orgullo, no fue con nada de eso. Se presentó primero sinceramente. Señor, yo sé que vos me llamaste para esto. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Quiero obedecerte. Pero, bueno, aparecieron los temores y las dudas. Necesito que me des un empujón final. Y no fue uno, tuvieron que ser 2. Tuvieron que ser 2. Dios accede 2 veces a su pedido, no quedando ya margen de duda de que era este el momento y era esto lo que tenía que hacer. Y yo creo, decía hermanos, que si nos presentamos nosotros al Señor en una actitud semejante, ¿semejante en qué? En humildad, en sinceridad, reconociendo nuestros temores y nuestras dudas a veces delante del Señor, Él se va a encargar de disipar esas dudas y esos temores, porque es su promesa. Acá en el caso de Gedeón es un ejemplo más que tenemos, pero es su promesa de que lo hará así. ¿Alguno de ustedes tiene algún testimonio parecido a esto del vellón? Señor, bueno, quiero probar, decime, Señor, sacame de la duda. Necesito que hagas esto, hagas aquello, para demostrármelo. Bueno, veo que algunos hacen que sí con la cabeza. Bueno, yo tengo testimonio de eso. No lo voy a contar ahora, pero tengo testimonio de eso. Es decir, Señor, bueno, si pasa esto, realmente me vas a demostrar que es tu voluntad. Y la verdad que el Señor lo hace. Increíblemente lo hace. Hermanos, no tenemos argumento ni excusa para que nuestras dudas nos impidan o nos detengan en cumplir la misión que nos ha dado el Señor. ¿Tenemos dudas razonables? ¿Quizás algún temor de la tarea a emprender o la forma de hacerlo? Presentémonos y presentémoslas sincera y humildemente al Señor, que Él se encargará de disipar las dudas, una y también 2 veces, como lo hizo aquí con Gedeón. Notemos que Gedeón tenía en claro la misión. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, comenzó diciendo, ¿no? Él sabía que esa era la tarea. Y no dijo, Señor, bueno, fíjate, no, si vas a hacerlo, yo acá estoy para hacerlo. Y no, os debo decir, en este aspecto, que más allá de lo que incumbe a lo personal o familiar, como pastor, para mí, es una gran responsabilidad tomar decisiones o animar a la iglesia en determinado sentido, acción, actividad, etc. Y a veces aparecen dudas, porque uno no quiere hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Entonces, bueno, Señor, necesito de alguna manera tu confirmación, ¿no? Y entonces esto de presentarse sincera y humildemente al Señor, pidiendo que clarifique la visión, que disipe el camino, es un ejercicio que debiéramos hacer con frecuencia cuando nos encontramos en esa situación. Debiéramos hacerlo siempre cuando nos encontramos en esa situación. Les animo a hacerlo. Tengamos en claro la misión y Dios confirmará lo que sigue. Acordémonos de Gedeón, acordémonos del vellón. Como empezamos leyendo antes el Salmo 37, y vino muy bien el testimonio que dio Ana María, que ella hoy estaba enojada con el Señor, porque hoy si hubiera estado su marido, hubieran estado celebrando el cumpleaños. Pero también nos dio testimonio
de cómo la palabra del Señor transformó ese pensamiento. Y bueno, hoy puedo terminar diciendo, le agradezco al Señor, soy agradecida al Señor, ¿no? Bueno, hermanos, el Señor clarifica la misión, disipa la visión y nos muestra el camino. Hagámoslo y el Señor nos irá confirmando. Quisiera considerar algunos versículos más. ¿Podemos leer el capítulo 7 del 1 al 8? Para adentrarnos un poquito en el segundo. Yo les dije que se daban 3 momentos. El primero de esos momentos es el pedido de Gedeón a Dios de una nueva confirmación. Este segundo momento, podríamos decir, la elección de los recursos para la misión. Yo le puse ese título. La elección de los recursos para la misión. ¿Alguno de ustedes que pueda leer, hermanos? Entonces, Jueces 7, del 1 al 8. ¿Quién podría leerlo? ¿Leo yo otra vez? Sí, señora, ¿cómo no? Bueno, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Bien, vamos a empezar a considerar este segundo punto, este segundo momento, que es la elección de los recursos para la misión. Quiero detenerme unos segundos en la primera palabra del capítulo 7. Dice, levantándose, pues. Después de lo que había vivido, después de pedirle al Señor que le confirmara, y que el Señor lo hizo, resolvió sus dudas, le clarificó, Gedeón se levantó y dijo, bueno muchachos, no hay más excusa, vamos y a hacer lo que tengamos que hacer. Los hermanos, eso también para nosotros. Cuando el Señor nos muestra y nos clarifique y nos pone claro, ¿qué te vas a quedar esperando? Hay que levantarse y poner manos a la obra. Bueno, cuando Gedeón fue a hacer revista de su ejército, los abieseritas, los de Manasés, los de Aser, los de Zabulón, los de Neftalí, se habrá puesto contento. 32.000 hombres había juntado. Sin nada, sin mucho más que nada que sonar el cuerno, se juntaron 32.000 hombres a él. Se habrá puesto contento. Bueno, más, yo después seguí leyendo más adelante y se habrá puesto más o menos contento. Porque ustedes fíjense el versículo, capítulo 7, versículo 12. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Este era el enemigo, ¿no? Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Bueno, ¿cuántos serán? Me dirán ustedes. ¿Pero cuánto eran una multitud? Más que 32.000.
Fíjense en el capítulo 8, versículo 10. Y Seba y Salmuna, que eran dos de los reyes de los madianitas, estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15.000 hombres. Ah, bueno, eran 15.000, otros eran 32. No, 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000. O sea, 120.000 habían caído, más 15.000 que estaban acá, el ejército enemigo eran 135.000. O sea, más que cuadruplicaba a los 32.000 que tenía Gedeón. Pero bueno, era un número interesante de soldados, un ejército bastante importante, si bien en condiciones de inferioridad numérica respecto del enemigo, pero una cantidad interesante. Hermanos, yo pensaba también, porque uno va leyendo y va reflexionando, ¿no? Digo, ¿cuándo nosotros alguna vez hemos encarado algo en la obra del Señor y hemos estado en superioridad numérica? Dígame cuándo. Nunca. Siempre estamos en inferioridad numérica. Siempre somos menos en cantidad. Pero bueno, está el Señor que hace la diferencia, ¿no? Así que no nos desanimemos cuando en cantidad seamos menos, aun cuando parezca que somos muchos, que seamos muchos, siempre vamos a ser menos. Ellos empezaron siendo 32.000, pero el enemigo eran 135.000. Pero estaba el Señor. Bueno, ya lo hemos leído, mediante un particular método de doble selección, de los 32.000 quedaron solamente 300. Primero los que tenían miedo, se fueron 22.000. Después los que bebieron el agua, en vez de tomar el agua y llevársela a la boca, se agacharon y como que quedaron descuidados, y ahí se fueron otra tanda más, otros 10.000, quedaron solamente 300. Sin embargo, era lo que Dios necesitaba. ¿De dónde saco yo eso? Es muy fácil, lo leímos recién, versículos 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres los salvaré. Hasta ahí nomás. Esa frase sola. Con estos 300 hombres los salvaré. Era lo que Dios necesitaba. Entregaré a los madianitas en tus manos, sigue diciendo. ¿Le habrá surgido alguna nueva duda a Gedeón? ¿Qué sé yo, che? Acá no lo dice. Yo pienso que alguna cosquillita en la panza habrá sentido. Pero claro, tenía demasiada evidencia de parte de Dios, diciéndole que era el momento, que era la situación y que había que poner manos a la obra, y ahora le estaba diciendo que con estos 300 lo iba a hacer. La evidente desproporción de fuerzas haría dudar a cualquiera. Así que Dios decide darle una vez más una señal de lo que sucedería si él con fe, firmeza y decisión hacia su parte, yo estaré contigo y te daré la victoria, le había dicho Dios. Pero eso, la señal lo vamos a dejar para el jueves que viene. Déjenme decir algunas cositas más, mientras estamos hablando de los 32.000, de los 22 que se fueron, de los 9.700 que se agacharon mal, de los 300 que quedaron. Cuando tenemos en claro que la misión en la que estamos involucrados es la que Dios nos ha dado, cuando contamos con su presencia y sus promesas de estar con nosotros y darnos la victoria, la cantidad no es lo importante. Importa sí quiénes son los que están dispuestos a hacer historia. ¿Qué historia, se preguntaron ustedes? Historia en la vida de aquel, aunque sea uno, o en la vida de aquellos, si son más de uno, que serán impactados por el Señor a través nuestro. Ahí estaremos haciendo historia. ¿Qué historia podemos hacer? Podemos hacer historia en la vida, aunque sea de uno, que será impactado por el Señor a través nuestro. Los 22.000 que se fueron primero pasaron a la historia como los cobardes. Los 9.700 que se fueron después pasaron a la historia como los ineptos. Los 301, los 300 más Gedeón, pasaron a la historia como los valientes que fueron obedientes y partícipes de la victoria. Lo más grande, que ya lo vamos a
a leer después, porque todavía no pasó nada acá, estamos en los preparativos recién. Lo más grande, lo milagroso, lo imposible, como siempre, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Ellos hicieron lo que Dios puso en sus manos de hacer. Y lo hicieron bien, con esfuerzo y con valor. Y termino con esto, le robo 3 minutos más. Recuerdo que hace unos domingos atrás dije que en la iglesia hay, desde este punto de vista, 3 tipos de personas. No me estoy refiriendo al hombre natural, el creyente carnal y el espiritual, no. Lo utilicé en otro momento y dije que hay 3 tipos de personas en la iglesia. Están los visitantes, los asistentes y los miembros. Los visitantes, cuando pueden, quizás cuando tienen ganas, cuando no se les interpone otra cosa más importante para ellos, asisten a la reunión. Bienvenidos sean y el Señor los bendiga. Los asistentes son más constantes en valga la redundancia, en la asistencia a las actividades de la iglesia. Pero su aporte no va más allá de eso, de asistir. Lo cual es muy valioso. Pero desde el punto de vista, es muy valioso, pero su aporte no va más allá de eso, de asistir. No implica no demasiado compromiso, ni con Dios ni con la iglesia. Toco y me voy. Cumplo y me guardo. Y luego están los miembros. Los miembros idealmente integran la lista formal de miembros de la iglesia. Pero como la verdad, a veces hay algunos que están en la lista de miembros de la iglesia, pero desde el punto de vista que estoy planteando son en realidad asistentes, no quiero restringirme a la cuestión administrativa. Desde el punto de vista que planteo, consideramos miembros los que son y se sienten parte del cuerpo. Y no solo están presentes, sino que más allá de estar presentes, cumplen la función para la cual están allí en el cuerpo. ¿Cómo te consideras en este sentido? ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2? Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, el domingo seguimos con esto, seguimos con 1 Corintios, el jueves seguimos con Jueces, pero está todo enganchado, está todo conectado a lo que el Señor entiendo que nos está desafiando y mostrando en este tiempo para nuestras vidas, en lo que cotidianamente hacemos, allí en donde estamos diariamente y también como iglesia. Que el Señor nos bendiga y que encontremos este sentido, este propósito y esta misión a la cual Dios nos ha estado llamando.